Representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Caracas Radio, lo mejor este lunes 9 de noviembre del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Compartimos brevemente algunas noticias de las cuales daremos cuenta a lo largo del programa. La información más destacada sin duda alguna tiene que ver con una posible vacuna contra el coronavirus. La noticia la daba a conocer el laboratorio Pfizer, anunciaba que la suya es eficaz en un 90% y solo la expectativa ha tenido un impacto fuertísimo en los mercados de valores, incluso en el precio internacional del petróleo. Prácticamente todas las bolsas del mundo cerraban con ganancias el día de hoy. Para que se hagan una idea, el IBEX de referencia en España cerraba con una subida de 8,57%, la mayor en una década. Hablaremos al respecto durante la tarde de hoy. Tanto el presidente Donald Trump como el candidato o presidente virtual, presidente electo Joe Biden, se han referido al tema. El primero ha dicho los mercados hacia arriba. La vacuna viene muy pronto, reportan 90% de efectividad, una gran noticia. Efectivamente coincidimos con esa opinión. El candidato virtual presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, ha dicho, es claro que esta vacuna, de ser aprobada, va a tomar un tiempo para que esté disponible para todos en los próximos meses. El reto, el desafío que tenemos por delante es inmenso y el Senado está discutiendo a esta hora en los Estados Unidos el tema de la vacuna y han dicho que será una proeza, una de las más grandes para América y para el mundo, para Estados Unidos y para el mundo, esto de aplicar una posible vacuna contra el coronavirus a toda la población. Algunos datos, continúa la zozobra o preocupación, al menos en el Táchira, al menos 18 casas destruidas, 2 muertos y un desaparecido han dejado las lluvias en la población de Rubio. Haremos referencia al tema durante la tarde de hoy. A propósito de lo que está ocurriendo en Bolivia, la periodista Carla Angola acaba de publicar un video con los representantes de la Asamblea Nacional designados por Juan Guaidó en ese país, advirtiendo que están a salvo luego de una persecución abierta por el personal diplomático de Nicolás Maduro, que ha regresado a ese país luego de la toma de posesión del nuevo presidente boliviano. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestro primer invitado, el embajador Milos Alcalay. Fue embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Naciones Unidas y Brasil. Embajador, como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Embajador Milos Alcalay, muy buenas tardes. Sí, aló, buenas tardes, María Alejandra. Un gusto conversar con usted. Varios temas, embajador. Si me permite, me gustaría iniciar con el tema de las elecciones en los Estados Unidos. Prácticamente el mundo entero reconoce hoy como presidente electo al candidato demócrata Joe Biden. Solo algunos países como Rusia, China o México están esperando confirmación luego de los procesos que se han abierto en tribunales. Yo le pedí un comentario sobre este tema y el impacto que va a tener un cambio de administración para nuestro país. Lo escuchamos. Sí, yo señalaría que la situación de los Estados Unidos, el candidato Donald Trump pudo demostrar que ni las encuestas ni la gran prensa norteamericana que daba perdedor a Trump tenía razón, porque ciertamente el resultado de las elecciones mostró un Trump de mucha fortaleza, mucho más de lo que se señalaba. En esta segunda etapa, en donde efectivamente se han dado las denuncias de Trump de que ha habido fraude y procesos irregulares en las elecciones, también tuvo el mismo comportamiento. Una prensa mundial totalmente adversa a Trump nuevamente toma la posición, y gobiernos que habían estado también sumamente distanciados de la política de conflicto que Trump llevó, automática e inmediatamente reconocieron el triunfo del presidente Biden.
los países europeos, países de América Latina, pero llama la atención lo que tú señalas. Dos países que tenían quizás la confrontación más grande a nivel diplomático, que son China y Rusia, han sido más cautelosos de no pronunciarse hasta que las autoridades electorales den su pronunciamiento. Yo sí tengo la impresión de que Biden ganó, y yo sí creo que va a ser sumamente difícil que Trump demuestre la existencia de esas irregularidades que él señaló, pero lo cierto es que el tema es todavía no hay un pronunciamiento de las instancias que deben hacerlo, como es cada una de los estados de la Unión. No es fácil, sobre todo en este momento, pero ciertamente habría que esperar un poco más. Con todo, yo sí pienso que Biden será el próximo presidente de los Estados Unidos. Bueno, embajador, sobre la posición expresada por el presidente de la Asamblea, el presidente encargado Juan Guaidó, al igual que Nicolás Maduro, felicitando abiertamente el triunfo de Joe Biden, el impacto que esto va a tener. Es decir, en nuestro país nos llamaba la atención lo que decía Nicolás Maduro sobre esto de retomar diálogos decentes con los Estados Unidos luego de la declaración de la fiscal Bensouda de la Corte Penal sobre delitos o posibles delitos de lesa humanidad en Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Esa es precisamente la respuesta. No es la primera vez que la administración Chávez o Maduro ha señalado que quiere dialogar. Hace 20 años ya Chávez decía que quería dialogar con los Estados Unidos, pero acto seguido, ya el mismo día o el día siguiente, comienza a existir lo que llamo la diplomacia de los carritos chocones, del insulto. ¿Cómo van a pretender que se normalicen las relaciones, sea con Trump o con Biden o con cualquier presidente, si un día tú dices quiero dialogar y al día siguiente vas a la Corte Penal Internacional y demandas por genocidio a los Estados Unidos por las faltas de la misma administración, la falta de agua, la falta de electricidad, de gasolina? El pueblo venezolano está muriendo por culpa del imperialismo norteamericano. Entonces, claro, con esas condiciones contradictorias es sumamente difícil lograr un canal de diálogo. Tú tienes que asumir consecuencias con esa oferta de diálogo y eso significa buscar mecanismos que la diplomacia establece de bajar el tono de los insultos y de las denuncias. Claro, embajador, porque entre otras cosas, si se confirma el tema de los delitos de lesa humanidad en nuestro país, sería como dialogar, me corregirá si me equivoco, con Milosevic, por ejemplo. La pregunta que nos hacíamos luego de esta declaración, insisto, si avanza la investigación, si esto llega a feliz término, ¿en qué términos se puede establecer una negociación entre los Estados Unidos y Nicolás Maduro luego de la declaración de la fiscal de la Corte? Lo escuchamos. La fiscal Bensouda ha demostrado en su actuación una posición muy parcializada a favor de la administración de Maduro y antes la de Chávez. Ella está en esa función hace más de una década y imagínate tú, han sucedido tantas violaciones de lesa humanidad demostradas no solamente por las Naciones Unidas, por el Comité de Expertos, por la Alta Comisionada de Naciones Unidas, por la OEA, por los estados, y no se ha pronunciado. Parece un chiste que en vez de dar esta resolución a las víctimas de las violaciones de lesa humanidad, sea precisamente a William Tarek Saab a la que ella le comunica. Pero abre un paréntesis en el cual el señor William Tarek Saab demostrará que ellos están dispuestos a que se cumpla la ley y que por eso la Corte Penal Internacional no debe intervenir. Pero el punto seguido es tal como tú señalabas, no puede ser que estas violaciones de lesa humanidad comparándolas con lo que la administración Maduro ha llamado el genocidio que opera contra Venezuela por las sanciones de los Estados Unidos. Primero, que no son solo las sanciones de los Estados Unidos, sino de la Unión Europea, de países latinoamericanos, pero además de eso, es absurdo pretender que las fallas de la administración puedan ser imputadas
a una política deliberada de genocidio. De manera que hay demandas que van a surgir estos días en contra de la fiscal Besuda. Algunos dicen, caramba, qué bueno, se ha avanzado, dentro de algunos años se podrá hacer justicia. Es imposible con una dinámica tan que le permite oxigenar a la administración llegar a hacer justicia. Es verdad que los crímenes no prescriben, pero ¿de qué te vale condenar dentro de 20 o 30 años a los criminales que han violado derechos humanos o que han sometido a los venezolanos a torturas o a violaciones sexuales y todo lo que se ha demostrado en los diversos informes? Embajador, si me permite, tenemos un extracto de un video que fue grabado durante la toma de posesión del nuevo presidente de Bolivia, Luis Arce, en el cual se ve a los seguidores de Nicolás Maduro increpar al presidente de Colombia, Iván Duque. Él les contesta, ¡viva la democracia! Vamos a reponerlo para la audiencia, es muy corto. Y yo le pediría un comentario acerca de lo que va a ocurrir en ese país y el impacto que va a tener para la región y para Venezuela. Vamos a escucharlo y vamos a verlo. Viva Chávez, viva Nicolás, viva la democracia, que viva. Bien. Allí se ve a los seguidores de Nicolás Maduro, luego de que se conociera, por cierto, el documento o el comunicado de la fiscal Bensouda hablando de posibles delitos de lesa humanidad, haciendo vivas para increpar al presidente Duque, quien les contesta viva la democracia. Yo le preguntaría, embajador, ¿qué podemos esperar de este nuevo gobierno en Bolivia? ¿Qué impacto va a tener para la región y sobre todo para Venezuela? Lo escuchamos. Sí, primer comentario, Duque es un estadista, mientras para estar en esa posición es alguien de la delegación oficial de Maduro. De manera que es realmente vergonzoso, ¿no?, que un alto funcionario o representante en una misión diplomática llegue a increpar de esta manera al presidente de Colombia. En segundo lugar, la altura de la respuesta en base a los criterios de la democracia, de la libertad, es realmente admirable. Ahora, llama la atención que en esos actos de posesión no estuviera una delegación representativa de Venezuela, pero tampoco de Nicaragua, pero tampoco de una presencia del mismo Evo Morales, que no ha estado. Entonces eso abre la siguiente interrogante: ¿cuál va a ser la posición de Arce? Todavía es temprano, a pesar de que ha tenido declaraciones contradictorias, pero esta ausencia no es un azar. Ese viaje de Evo Morales intempestivo que siempre se anuncia con bombos y platillos, esta vez prácticamente vino secreto. ¿Por qué vino Evo Morales? Hay temor de que asuma una posición al estilo Alberto Fernández, hay temor de que asuma todavía una posición más tajante como la de Lenín Moreno en el Ecuador. Lo cierto es que ha sido muy claro Arce de decir que este no es un gobierno de Evo Morales. Algunos decían, no, Arce al gobierno y Evo Morales al poder. No pareciera, porque se está desplazando, buscará, por supuesto, tener la habitación, pero yo creo que Arce habrá que ver los próximos pasos. Son, como te digo, declaraciones contradictorias, pero también ha señalado que quiere la unidad de Bolivia y buscar solucionar los problemas de la pandemia sanitaria, de la pandemia económica, y para eso no puede darle rienda suelta a estos fundamentalistas de América Latina que lo que quieren es el conflicto permanente. Finalmente, embajador, ¿cómo ve usted un posible cambio en Estados Unidos y estos cambios en Bolivia? No sé si en la región, de cara a la lucha que está librando la alternativa democrática de la ciudadanía de nuestro país para alcanzar una transición a la democracia. Lo escuchamos. Sí, yo señalaría lo siguiente: independientemente de la argumentación jurídica o no del señor Trump, Trump no es un loquito que va a decir que hay situaciones de manipulación de los votos si es que no lo hay. Si eso es así en Estados Unidos, imagínate cómo no será en Bolivia o en otros países de América Latina. Yo creo que ha llegado un momento en donde la manipulación de la vía electoral por grupos que no creen en la democracia, yo no digo que ese sea el caso de Biden, pero de algunos de los que han manipulado la posición, tiene que ser estudiada con mucho rigor, porque hay grupos en América Latina, el Foro de San Paulo, que tiene dos pilares. El primero es desestabilizar las democracias, porque las democracias son
el enemigo, y al mismo tiempo ganar las elecciones por una vía electoral, entre comillas, que ciertamente tiene sus imperfecciones. Entonces, viendo el error, si Trump hace 2 años viene anunciando que va a haber fraude y trampas, la gran pregunta es por qué no hizo algo contundente para evitarlas. Y segundo, si en Estados Unidos es posible llegar a una serie de irregularidades, tenemos que blindar los países democráticos de América Latina para hacerlo. Ahora, dicho eso, Biden es el presidente y Biden ha tenido una posición muy clara en torno a la democracia, a la libertad, a los derechos humanos. Yo creo que han habido conflictos de Biden y sus seguidores en muchos temas internacionales: Corea del Norte, Siria, la Unión Europea, la Organización Mundial de la Salud, conflictos serios. Pero en el caso de Venezuela ha habido una posición común. De manera que yo creo que eso es uno de los elementos que la alternativa democrática en Venezuela tiene que tomar en cuenta, siguiendo aquella máxima: muerto el rey, viva el rey. Ahí va a haber un presidente de los Estados Unidos, sin descuidar a nuestros aliados republicanos, sin descuidar a otras instancias de los Estados Unidos, para conformar una reafirmación de la estrategia para la democracia. Embajador Milos Acalay, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos como siempre. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y compartimos las informaciones más destacadas en Venezuela, más allá de nuestras fronteras. Lo dicho, la noticia del día es el anuncio del laboratorio Pfizer sobre una posible vacuna contra el coronavirus. Anuncia que la suya es eficaz en un 90% y tomó más nota de la BBC de Londres en su versión en español. La vacuna contra el coronavirus conjuntamente desarrollada por Pfizer y BioNTech es eficaz en un 90% y evita que las personas contraigan el COVID-19 según un análisis preliminar. A las 5:30 hablaremos ampliamente acerca de este tema, la expectativa real que podemos tener. Hemos visto en lo personal toda clase de entrevistas con especialistas al respecto y queremos discutirlo con científicos venezolanos, con médicos venezolanos, tomando en cuenta el impacto que ha tenido para nuestro país. De momento, los mercados han subido el día de hoy de forma exponencial. Comento algunos de los indicadores. El Dow Jones subía en horas del mediodía, más 3,80%. El Standard & Poor's 500 de Estados Unidos 2,68%. El Nasdaq 0,40%. En Europa, el IBEX, de referencia en España, según el país, cerraba hoy con una subida de 8,57%, la mayor en una década por la vacuna de Pfizer y, dice el periódico, por el triunfo de Biden. Lo cierto es que el presidente Donald Trump celebraba esta noticia. Él fue uno de los que más apoyo le dio al tema del desarrollo de una vacuna en su país y, lo dicho, en su cuenta en Twitter decía
Los mercados han crecido en grande, la vacuna viene pronto, el reporte de 90% de efectividad, una gran noticia. El presidente virtual, el presidente electo, el candidato demócrata Joe Biden, dijo, es claro que esta vacuna, incluso si es aprobada, le tomará un tiempo para estar disponible para en los próximos meses por venir. El desafío que tenemos por delante ahora mismo es realmente inmenso. Ya en Venezuela, las lluvias, las inundaciones han dejado como saldo, al menos en el Táchira, al menos 18 casas destruidas, lo tomamos de La Nación, 2 muertos y un desaparecido. De hecho, el periódico en versión electrónica en su cuenta en Twitter decía hace unos minutos, esto ocurrió temprano, lo publicaban temprano, encontraron cadáver de Mayra Pérez, de 34 años, hija Marina Carreño Fernández, de 75 años de edad. Ambas fueron arrastradas por la fuerza del río Carapo en Rubio, en la población de Rubio. Además, a propósito de los derechos humanos, el fiscal designado al margen de la Constitución, Tarek William Saab, ofreció rueda de prensa hoy, advirtiendo que la Corte Penal Internacional investiga tanto acciones de las fuerzas de seguridad que hayan resultado en violaciones de derechos humanos como de actores privados que causaron lesiones y muertes a funcionarios del Estado. Y lo cierto es que el Estatuto de Roma es absolutamente claro. Y comentamos solo el artículo 7, para que lo tenga claro el funcionario que envió el chavismo a la Corte y en general los ciudadanos. A los efectos del presente estatuto se entenderá por crímenes de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque, es decir, privados prácticamente no tienen la posibilidad de hacerlo. Se refiere evidentemente a los cuerpos de seguridad y hay delitos como asesinato, esclavitud, exterminio, deportación, encarcelación, privación de libertad, tortura, violación, persecución, desaparición forzada. Todos estos delitos figuran en el informe de la misión de determinación de hechos de Naciones Unidas, que habla justamente de delitos de lesa humanidad. De hecho, sobre los fiscales advirtieron los expertos lo siguiente: en Venezuela, la misión observa que la responsabilidad individual de determinados fiscales o jueces por violación de crímenes por actos o omisiones merece una investigación adicional. La posible responsabilidad de los y las fiscales y jueces en las violaciones de derechos humanos contra disidentes políticos y militares es doble, un asunto para tomar nota. El presidente de la Asamblea, el presidente encargado Juan Guaidó, se refería al hecho y decía, por vía de los hechos, el encargado de justificar la persecución judicial de la dictadura, Tarek William Saab, reconoce violación de derechos humanos en Venezuela, diciendo que investigan. 2 conclusiones. Se quiere salvar, decía él, y señala a otros miembros de la dictadura y saben de las consecuencias de la CPI. Sobre lo dicho, en el caso de Bolivia, el régimen de Maduro retomó el control de la embajada en Venezuela en ese país. Lo destaca el Nacional y una representante del Centro Democrático publicaba el video que compartimos con ustedes. Grande, decía ella, Margarita Restrepo, grande nuestro presidente Iván Duque, no se deje intimidar de los lacayos del dictador, viva la democracia. Sobre el reconocimiento a Biden, lo dicho, el Clarín destaca, el Vaticano también reconoce a Biden, pero Brasil, México, Rusia y China prefieren esperar. El mundo destacaba el hecho de que Vladimir Putin evita de momento felicitar a Joe Biden. Y finalmente, bueno, a la espera del encuentro de la Vinotinto contra Brasil, ya se encuentran en Sao Paulo concentrados jugadores como Roberto Rosales, Joel Graterol, Salomón Rondón y Jefferson Soteldo. Vamos a reponer algunos de los sonidos de la jornada, uno de ellos del virtual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Se refería al tema de la vacuna, insistimos, decía, acabamos de recibir noticias positivas de esta batalla tras el anuncio del progreso conseguido de cara a una vacuna exitosa. Pronto la expectativa es que se inicie el proceso de aprobación y distribución. Es necesario un proceso transparente que transmita confianza a los ciudadanos que la vacuna es segura y efectiva. Al mismo tiempo, es claro que esta vacuna, incluso si es aprobada, no estará al alcance sino dentro de unos meses, y vamos a reponer lo dicho textualmente por el presidente virtual, el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden. Escuchemos. And we just received positive news in this fight with the announcement that there's been progress made toward a successful vaccine. Soon, the expectation is the FDA will run a process of rigorous reviews and approvals. And the process must also be grounded in science and fully transparent so the American people can have every confidence that any approved vaccine is safe and effective.
At the same time, it's clear that this vaccine, even if approved, will not be widely available for many months yet to come. The challenge before us right now is still immense and growing. And although we are not in office yet, I'm just laying out what we expect to do and hope can be done, some of it between now and the time you're sworn in. But so the purpose of this is to let you know what we're going to do once sworn in. And so there's a need for bold action to fight this pandemic. We're still facing a very dark winter. There are now nearly 10 million COVID cases in the United States. Bien, él viene a decir en la última parte de su intervención, el desafío que tenemos por delante ahora mismo es inmenso. El propósito de esta locución era dejarlo saber lo que vamos a hacer una vez que asumamos el gobierno. Todavía tenemos que enfrentar un invierno muy oscuro con 10 millones de casos confirmados en los Estados Unidos. Y vamos a reponer un video que fue grabado el 8 de noviembre, ayer, en horas de la noche, de lo ocurrido en Rubio, producto de las lluvias y las inundaciones. Vamos a verlo. Simplemente permiten impactante. De hecho, La Nación del Táchira daba cuenta de lo que comentamos al inicio. 18 casas lamentablemente desaparecieron por la tragedia. 250, según las autoridades competentes, registran algún tipo de daño. 70% de su infraestructura resultó perdida, y sin hablar de las consecuencias mortales. 2 víctimas producto de esta tragedia y una persona desaparecida. Finalmente vamos a reponer una protesta que han protagonizado los estudiantes venezolanos. La Confederación Nacional de Estudiantes de Venezuela asistió a la Comandancia General de la Armada para denunciar los anuncios de una posible compra de armamento iraní. En tanto, no hay dinero, no hay presupuesto para la educación en Venezuela. Vamos a escuchar la protesta y ver la protesta que protagonizaron los estudiantes el día de hoy. La Confederación de Estudiantes de Venezuela se encuentra en las puertas de la Comandancia General de la Armada para levantar nuestra voz. Vemos cómo Nicolás Maduro prefiere invertir o gastar el dinero de la nación en misiles que en nuestra educación. Para comprar armamento y misiles no hay sanciones, pero para comprar alimentos y medicinas, al parecer, dicen que sí las hay. Para tener una beca universitaria nos exigen el carnet de la patria y ni siquiera llega $1. Mientras nuestros profesores ganan $4 mensuales, el alto mando militar se enriquece a punta de corrupción. El dinero que gastan o que han gastado para la compra de misiles pudo haber sido utilizado para la compra de respiradores para los pacientes de COVID-19. Las armas de la República hoy son utilizadas para intentar callar nuestras ideas. Cada año aumenta el presupuesto para armas y misiles y disminuye el de la educación. Los misiles iraníes tienen un solo blanco: el pueblo de Venezuela. ¡Estudiantes! 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 Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM.
Síguenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos los escorpiones venezolanos y su particular veneno. Una gota de su secreción sería suficiente para matar a un hombre en pocas horas. Los escorpiones o alacranes son capaces de producir un cóctel letal que contiene más de 300 toxinas que bloquean el vital intercambio de iones en las células de cualquier organismo, ya sea una criatura de 100 kilos o un diminuto hongo o bacteria que se pose en su exoesqueleto. El grupo liderado por la doctora Gira Tesutse, investigadora del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas IVIC, ha estudiado por décadas los efectos que desencadenan los venenos de los escorpiones en los organismos. Demostraron que la composición del veneno producido por las especies venezolanas es diferente a los producidos por especies de otras latitudes y sus efectos más complejos. En contraste con otros venenos escorpiónicos que afectan únicamente al sistema nervioso, el veneno de los escorpiones venezolanos actúa también sobre el sistema inflamatorio y la coagulación, agravando el cuadro del síndrome escorpiónico. Pero estos arácnidos no solo inoculan veneno a sus enemigos o presas, sino también lo rocían sobre su propio exoesqueleto para librarse de hongos y bacterias. Este dato curioso llevó a la doctora Tesutse a demostrar que los escorpiones son boticas andantes. Sus toxinas tienen actividad antibacteriana, antifúngica y anticancerígena, que pudieran dar respuestas a enfermedades humanas. Estos importantes hallazgos han convertido a la doctora Tesutse en líder en el campo de la bioquímica de venenos y sus efectos fisiológicos, y en honor a su labor, una nueva especie de escorpión fue nombrada con su apellido, Microtitius tesutse. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado.
Continuamos, amigos, en Conexión 750, lo dicho, hablamos a esta hora ampliamente acerca del alcance, el impacto de esta noticia, la más destacada sin duda durante la jornada, que tiene que ver sobre el posible hallazgo de una vacuna contra el coronavirus. La información la daba a conocer el laboratorio Pfizer y esto ha tenido un impacto absolutamente favorable, positivo por la expectativa para los mercados internacionales y en la población en general. Sin embargo, hemos escuchado la opinión de algunos especialistas que son cautelosos con relación a la rapidez que una vacuna como esta podría, con la rapidez que podría llegar a los ciudadanos en general. Nos acompaña María Graciela López, de la Sociedad, presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Un placer. Un gusto, la verdad, mucho interés de conocer una primera valoración de su parte sobre este anuncio, una extraordinaria noticia de concretarse la posibilidad de que exista finalmente, además de un tiempo récord, una vacuna para hacer frente a la pandemia de coronavirus. La escuchamos. Sí, bueno, esto es producto, esta información, que definitivamente es una buena noticia, pero sin embargo es un primer análisis, que lo que ellos denominan un análisis intermedio. Es decir, todavía está dentro de la fase 3 de investigación y comienzan a aparecer algunos resultados preliminares. O sea, preliminar es, bueno, algo inicial, que es muy buena noticia, hablar de una eficacia vacunal del 90%, muy alta. No muchas vacunas alcanzan una eficacia tan alta. Por tal razón, nosotros debemos estar cautos, atentos a los informes finales. Recordemos que es una muestra, es decir, la cantidad de participantes es muy amplia, muy grande, entonces tenemos que esperar los puntos de corte final y ver si efectivamente la vacuna es altamente eficaz para la protección contra COVID-19. Nos acompaña también en la línea telefónica en esta parte del programa para participar en este debate la doctora investigadora Yoconda San Blas, individuo de número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, fue presidenta de esta institución. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues mucho interés de conocer su opinión, análisis acerca del tema que nos ocupa. Hablamos de una posible vacuna para enfrentar el coronavirus. Leíamos un artículo que usted publicaba recientemente en Tal Cual, haciendo referencia a las investigaciones que en teoría adelanta el IBIC, justamente en torno a un fármaco para hacer frente a la pandemia. ¿Qué expectativa tiene en lo personal sobre el anuncio que se ha dicho o se ha hecho público el día de hoy? Bienvenida, la escuchamos. Bueno, compartiendo las opiniones recién vertidas, desde luego que es un punto de inflexión, porque finalmente tenemos la posibilidad real de poder tener una vacuna, bueno, con las limitaciones que ya sabemos. Es decir, por el momento las pruebas que se han hecho tienen que ser ampliadas, porque bueno, la muestra que se tomó es una muestra pequeña dentro del gran experimento que se está haciendo con más de 43.000 voluntarios. Pero sin embargo, por supuesto, de hecho Pfizer está ya en el proceso de manufactura de un primer lote para que pueda ser digamos ya implementado, ¿no? en personas a partir del mes de diciembre de este año, si le dan la autorización, que todavía por supuesto eso no se le ha dado. Pero en todo caso es muy positivo que eso esté ocurriendo. Ahora, desde el punto de vista de que nosotros aquí en Venezuela podamos tener esa vacuna aquí a disposición, ya eso es otro cantar. Es algo que tiene otros bemoles, ¿no? Justo quería preguntarle a María Graciela López sobre este tema. Efectivamente, en varias entrevistas hemos visto a profesionales de la infectología advertir de distintas latitudes del mundo sobre el tiempo que va a tomar
administrar una posible vacuna, yo creo que prácticamente a toda la población para hacer frente a la pandemia de coronavirus, una vez sea aprobada por las autoridades de los respectivos países. Yo le pediría un comentario a la luz de lo que dice nuestra invitada, la doctora Yoconda San Blas, sobre la situación específica y tan particular de Venezuela. ¿La escuchamos? Sí, bueno, de acuerdo con los conceptos de la doctora San Blas, primero estamos en la fase de desarrollo de la vacuna y después vendría, pongamos que finalmente veamos que la vacuna demuestre eficacia y seguridad. Esta o alguna de las 11 vacunas que están en fase 3. Vendría la fase de comercialización, de implementación de los programas de vacunación y eso sí es todo un reto. Cuando hablamos de vacunar a toda la población, eso es algo probablemente irreal, no se va a poder vacunar a toda la población del mundo, habrá que elegir target o grupos de mayor riesgo para la vacunación, como generalmente, y lo que se ha discutido en diferentes grupos, trabajadoras de la salud, personas con factores de riesgo y algunos adultos, y algunos no, adultos mayores. Son los grupos, digamos, de interés, porque sabemos la repercusión de la COVID-19 en estos grupos. Y para generar inmunidad colectiva o de rebaño, tendría que vacunarse el 60% de la población, es decir, proteger al 60% para que todos puedan ser protegidos. Y esto probablemente sea irreal, esperemos que no, y la realidad sea mucho más positiva de este comentario, pero lo que vemos a nivel mundial es que la producción de vacunas, por supuesto, nunca alcanza la cantidad de personas en el mundo y probablemente haya que escoger muy bien a los grupos. Y otro tema es, desde el punto de vista económico e incluso político, la obtención de las diferentes vacunas, que por lo visto en Venezuela va a estar más disponible de resultar, digamos, la vacuna candidata Sputnik 5, probablemente nosotros tengamos, digamos, mayor disponibilidad de esa vacuna que alguna otra. Bueno, le pregunto a la doctora Yoconda San Blas, porque la hemos visto, bueno, leímos el artículo de Tal Cual, pero la hemos visto algunas entrevistas que ha ofrecido sobre el tema de la molécula DR10 en nuestro país, en teoría, para hacer frente al COVID-19. Usted explicaba que, digamos, estamos en una fase muy preliminar, contrario al discurso oficial que ha ofrecido el equipo que acompaña ahora mismo a Nicolás Maduro. ¿Qué puede decirnos sobre este tema en específico? La escuchamos. Bueno, primero quería redondear un poquito la intervención anterior en el sentido de decir que la vacuna de esa Pfizer necesita estar a temperaturas muy bajas, de menos 80 grados centígrados. Calcule que un freezer corriente de una nevera nuestra está alrededor de los menos 20 grados. O sea que, ¿quién tiene ese tipo de ultra materiales? Poca gente y pocas instituciones, de manera que ya por ahí hay una dificultad. Ahora, en cuanto a la vacuna, en cuanto a la sustancia esta que han llamado DR10, extraída de una planta que no sabemos cuál es porque no ha sido identificada, mire, tal como yo lo escribía en ese artículo que usted mencionó, eso falta muchísimo para que eso pudiera ser. Primero, porque en la literatura científica sobran la cantidad de sustancias que han sido probadas in vitro, es decir, en placas pues de laboratorio, ¿no? Para no entrar en mayores detalles. Y luego que se ve que hay un efecto inhibidor, sin embargo, cuando se escala a experimentos en animales, pues ya no sirven, no tienen ningún efecto porque, bueno, por muchas razones, pueden ser tóxicas, pueden ser metabolizadas y pierden su efecto, en fin, hay 1000 razones. De manera de que anunciar que una sustancia cualquiera, porque in vitro inhibió, no necesariamente va a significar que ya tenemos un fármaco
dispuesto para la cura del COVID. Lejos de eso. Esos son experimentos que demoran años y que ciertamente aquí, aparte de que son costosísimos, y eso aquí no tenemos ninguna posibilidad por el momento de hacer eso. Yo en eso sí, lamentablemente, yo quisiera ser portadora de una noticia más positiva, pero la realidad es otra. Claro, y yo saco a colación el tema porque el tema, la transparencia en el manejo de esta enfermedad, de esta pandemia, es fundamental para hacerle frente. Yo quisiera la opinión de ambas acerca de lo que está ocurriendo en nuestro país, porque en lo personal nos preocupa y mucho que se esté subestimando el impacto y el alcance de esta pandemia. Venezuela es el único país, creo que de la región, donde se ha visto una caída en el número de casos tan pronunciada sin razón aparente, es decir, con un sistema de salud colapsado, sin mayores medidas para hacerle frente a la enfermedad. ¿A qué puede responder una situación de esta naturaleza? Le doy la palabra inicialmente a María Graciela López. La escuchamos. Sí, bueno, lamentablemente nosotros no tenemos indicadores duros, importantes, datos estadísticos para poder responder de manera, digamos, más responsable de esto, más allá de una opinión. Sin embargo, sí sabemos que el número de pruebas que se realiza en Venezuela es subóptimo, lo que hace tener un diagnóstico un poco distorsionado de la realidad en Venezuela. Sin embargo, es un hecho cierto que han disminuido el número de casos en consultas privadas y públicas y el número de hospitalización. Esto son cifras que cambian de estado a estado o de municipio a municipio, pero sí hemos visto una disminución si comparamos en los meses, por ejemplo, de julio a agosto. Entonces sí hay una disminución en el número de casos. Y bueno, aquí la implementación del uso de la mascarilla, más allá que sabemos que no ha sido óptimo y lamentablemente en las últimas semanas cada vez menor, pero este uso inicial obligatorio para entrar al transporte público, por ejemplo, o algunas instituciones que estuvieron abiertas en estas semanas de flexibilización, por supuesto es una medida que hemos hablado ya desde hace meses, es altamente protectora para COVID-19. Entonces el uso de la mascarilla en la población es fundamental. Nos preocupa que las medidas de distanciamiento físico no se están cumpliendo y que las personas comienzan a conglomerarse, a estar en lugares cerrados, es decir, están, digamos, haciendo y asistiendo a eventos que son altamente transmisores de COVID-19. Entonces tenemos que estar muy cautos con esto. Cuando nos hablan de cuáles son las razones que ha disminuido los casos, probablemente sea el uso extendido de la mascarilla. Yo creo que esto es un factor que ha sido muy importante, pero las últimas semanas esto se ha descuidado, la gente está saliendo más, está saliendo a sitios cerrados, entonces es probable que lamentablemente veamos una segunda ola, como está ocurriendo en Estados Unidos, en Europa, y es probable que esto lo veamos en el país en unas pocas semanas. Les pregunto a Yoconda San su opinión y su análisis, sobre todo tomando en consideración que las academias advertían sobre el incremento exponencial del número de casos en Venezuela, sobre todo para finales de este año. ¿Qué puede decirnos al respecto? La escuchamos. Sí, bueno, digamos, estando de acuerdo con lo que acaba de decir la doctora López, a mí también me preocupa mucho, por ejemplo, esa noticia según la cual el presidente anunció que a lo largo de todo el mes de diciembre iba a ser un mes de flexibilización. Y eso quiere decir que llegaron a un acuerdo con el virus para que el virus no ataque, no siga su proyección. Miren, no lo sé, es decir, el problema aquí es cuando se mezclan las cuestiones de salud con las cuestiones políticas y eso por lo general va en detrimento de la gente, tan sencillo como eso. Ahora, en cuanto a lo que decía la academia, bueno, la academia presentó justamente unos modelos que pronosticaban, digamos, una cierta posibilidad de incremento
si las condiciones de precauciones no se cumplen. Y bueno, ojalá que de verdad disminuyan y desaparezca, si eso fuera posible, el coronavirus. Pero ese no es el caso. Y a mí de verdad me preocupa lo que pueda pasar aquí en diciembre con una flexibilización total a lo largo de todo el mes. No, la preocupación es compartida. Doctora Yoconda San Blas, gracias a ambas por atendernos, acompañarnos en esta parte del programa. Yoconda San Blas es doctora investigadora titulada emérita del IBIC, individuo número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Fue presidente de la institución. María Graciela López es presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. Vamos a la pausa y al resto venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Los trajes de baño Yuyu, diseñados por Georgiana Reyes, están confeccionados con las mejores telas importadas. Yuyu es el traje de baño bikini o entero, hecho especialmente para realzar el cuerpo de cada mujer, cortados y confeccionados uno a uno, con manos venezolanas, cuidando los detalles de cada prenda. ¿Cómo lo quieres? ¿A la medida o de su catálogo? Lo tienes todo en su Instagram, Yuyu Showroom. Yuyu, el traje de baño que te hace sentir siempre bella. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y cerramos con información desde el despacho de la Casa Blanca. La secretaria de Prensa ha ofrecido declaraciones hace algunos minutos. Ha dicho en su capacidad personal que la elección, en su posición personal, la elección está lejos de terminar. Acusó a algunos demócratas de apoyar un fraude, denunció supuestas irregularidades en Pensilvania, aunque de momento en el marco de esta alocución no ha presentado pruebas. Insistimos, bueno, el proceso está abierto en los Estados Unidos, aunque el presidente electo Joe Biden, virtualmente electo Joe Biden, ya ha iniciado trabajo de cara a una posible transición política en ese país. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jefe Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.